días, hermanos. Gracias a Dios, un domingo más nos reunimos en Iglesia en Línea. Estamos viviendo tiempos favorables y podemos ser testigos y dar testimonio de que nuestro Dios es más grande que cualquier circunstancia. En este día te voy a pedir que me acompañes en el libro de Lucas capítulo 10, verso 25 al 37, y vamos a dar lectura a estos pasajes. Dice la Escritura de esta manera: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Verso 27, aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien, has respondido, haz esto y vivirás. Verso 29, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Verso 31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Verso 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Verso 34, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Verso 36, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Verso 37, él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Pongamos este tiempo en las manos de Dios, oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy quiero darte gracias por tu amor y por tu fidelidad, porque tú nos has mostrado cómo tú sigues estando no solamente con nosotros, tu pueblo de Restauración Familiar Cristiana aquí en Aguascalientes, sino también con todo tu pueblo en el estado de Aguascalientes, como en México y en el mundo. Gracias porque has estado escuchando nuestras peticiones de oración. Gracias por tus respuestas y gracias porque hoy podemos decir que hasta el día de hoy tú has estado con nosotros. Gracias por guardarnos y librarnos de todo mal, y hoy nos disponemos a poner este tiempo en tus manos. Espíritu de Dios, ayúdanos y guíanos, revélanos y enséñanos qué tenemos que hacer a partir de escuchar esta otra enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, seguimos con la serie de las parábolas de Jesús. Y quiero recordarte qué significa una parábola. Es una historia corta diseñada para enseñarnos un valor moral o una verdad espiritual. Esta parábola tiene por nombre el buen samaritano. Aquí cabe hacernos la pregunta: ¿quiénes eran los samaritanos? ¿Cómo se formó la comunidad samaritana? Vamos a hacer un poquito de historia. En el año 926 a.C., las 10 tribus del norte se rebelaron contra el rey Robán, hijo de Salomón, y Salomón, hijo de David, en cumplimiento de un juicio de Jehová dado al rey Salomón por su idolatría. Vayamos a Primera de Reyes capítulo 11, verso 11. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré
a tu siervo. Si tú tienes tiempo, o más bien date tiempo para leer este capítulo 11 de Primera de Reyes, y te vas a dar cuenta qué es lo que había hecho Salomón. El rey Salomón había hecho todo lo contrario de lo que su padre David le había dicho que tenía que hacer. Se entregó a la idolatría de sus mujeres, les permitió poder levantar lugares de culto de los cuales Dios le había dicho que no tenía que haberlo hecho. Mas, sin embargo, en sus últimos días, dice la Escritura en este pasaje del capítulo 11, que sus mujeres desviaron el corazón de Salomón a la idolatría. Y por eso Dios tiene que darle esta palabra. Repito, Primera de Reyes capítulo 11, verso 11, y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mando, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Continuamos con el antecedente. En el año 740 a.C., los asirios conquistaron las 10 tribus de Israel, las 10 tribus del norte, a causa de su pecado, y fue llevada en cautiverio por Salmanasar, rey de Asiria. Su pecado fue la idolatría establecida en tiempos de Jeroboam. Esto lo vemos en Primera de Reyes capítulo 12, versos 25 al 33. La Escritura nos dice así: entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Verso 27, y si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor, Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Verso 32. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. Este fue el motivo por el cual Dios había ya emitido un juicio sobre las tribus del norte. Continuamos con el antecedente. Entonces el samaritano no era considerado descendiente de la nación de Israel. Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 24 nos dice: y trajo el rey de Asiria, recuerda quién era este rey, Salmanasar, gente de Babilonia, de Cuta, de Aba y de Amán y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Entonces, ¿quiénes eran estos samaritanos? Pues había sido una mezcla de muchos otros pueblos que ya mencionamos en esta porción de la escritura de Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 24. Eran de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amán y de Sepharvaim, gente que no era parte de la nación de Israel, mas sin embargo se mezclaron y poseyeron y habitaron esta parte del pueblo de Israel. Vayamos a Lucas capítulo 10, verso 25, regresando a nuestra lectura, y vemos que este intérprete quiso probar a nuestro Señor Jesucristo. Inicia diciendo que un intérprete quiso probar a Jesús. Estos intérpretes eran los escribas, conocedores de la ley
y maestros de la ley. Leamos qué dice. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Tú crees que este intérprete de la ley no sabía qué tenía que hacer? Pues él mismo responde, y lo vemos en el verso 26 al 28. Jesús le dice al intérprete: ¿tú conoces qué dice? Le responde el intérprete a partir del verso 26. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Le dice el Señor Jesús. Responde el intérprete. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Esta última porción de la Escritura, y a tu prójimo como a ti mismo, nos revela que nadie podrá amar a su semejante si no tiene amor primeramente por su persona. Verso 28, y le dijo el Señor: bien has respondido, haz esto y vivirás. Ya no había más instrucción que tenía que darle nuestro Señor Jesús después de que este hombre, intérprete, conocedor de la ley y maestro de la ley, necesitaba como respuesta. Pero él quiso justificarse. Y entonces el Señor le tiene que dar una historia corta para enseñarle una verdad espiritual. Vayamos a Lucas capítulo 10, verso 29 al 37. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Verso 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Verso 35. Otro día al partir sacó 2 denarios. ¿Qué significaban estos 2 denarios? El salario de 2 días de trabajo. Y dice que los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Verso 36. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Le pregunta Jesús a este intérprete de la ley. Verso 37, responde el intérprete. Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Esta porción de la Escritura está tan clara para este tiempo, para ti y para mí, que tenemos que hacer uso de misericordia. Hay muchas personas cercanas, semejantes a nosotros, que necesitan que les acompañemos, que necesitan que les platiquemos, que les enseñemos que para nuestro Dios no hay nada, absolutamente nada imposible. Hay mucho que aprender en estos versos de este pasaje de Lucas capítulo 10 que nos habla del buen samaritano. El mundo, Aguascalientes, necesita que se despierte en cada uno de nosotros que pongamos por obra todo lo que hemos aprendido. Esta historia nos habla de 3 tipos de personas y 2 conductas. Te repito, cada uno de los versos pueden enseñarnos muchas cosas, pero vamos a enfocarnos en esta porción que nos habla de 3 tipos de personas y 2 conductas de la historia del buen samaritano. Si hablamos de 3 tipos de personas, estamos hablando de las conductas de 2 tipos de corazón. Vayamos a verlos. Los 3 hombres, nos dice la historia. Número 1, el sacerdote que pasó de largo. ¿Quién eran los sacerdotes? ¿O quién era el sacerdote? Era encargado de coordinar el culto en el templo en Jerusalén. Además de expiar los pecados del pueblo. Era descendiente de Aarón
hermano de Moisés, y pertenecía a la tribu de Leví. El segundo hombre es el levita, también pasó de largo. Este era servidor del templo y descendiente de la tribu de Leví. Me quiero detener en estos dos primeros hombres, el sacerdote y el levita, conocedores no solamente de la ley, no solamente de Dios, sino también eran servidores de Dios. ¿Qué nos está hablando Dios en este tiempo a sus hijos, a todos aquellos que tenemos que servirles? Que tiene que haber en nosotros misericordia, no ser insensibles, no ser indiferentes. Hay mucha gente que necesita que le acompañemos, que oremos por ellos y que le mostremos que tienen que estar en paz. Dios tiene en control todas las cosas. No hay nada, absolutamente nada imposible para nuestro Dios. El tercer hombre es el samaritano, que fue movido a misericordia. Cuando el Señor habla de misericordia, está hablando de la compasión, de la piedad, el ser humanos, y que se está perdiendo en este tiempo. Lo vemos en estos dos primeros dos hombres, el sacerdote y el levita. Nos dice la Escritura que pasaron de largo. Les importaba más llegar a su casa, descansar, posiblemente tenían hambre después de la rutina de haber estado todo el día en el templo, y que les importaba más su bienestar que el bienestar de la necesidad del hombre que tenían en el camino. Está hablándonos, pueblo de Dios, el Señor. Nuestro corazón se ha endurecido. Y esto es peligroso para estos tiempos. Ahorita vamos a ver por qué sería peligroso. Muy bien, en esta parábola Jesús, nuestro Señor, amplía la definición del prójimo. Y así como el intérprete de la ley le preguntó al Señor, ¿quién es mi prójimo? Yo te voy a decir quién es tu prójimo: la persona que está más cerca de ti, tu semejante, el que te permite ser bueno. Ni cuenta te has dado que las personas que están más cercanas a ti, Dios está permitiendo o aún obra para que tú saques todo lo bueno que Dios ha trabajado en tu vida. Ahora, ¿quién te permite ser bueno? Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus vecinos, tu compañero de trabajo. Cuando te trasladas en tu vehículo o en el transporte público, la gente que va cercana a ti, estas personas son las que te van a permitir, que son tus prójimos, tu semejante, el más cercano, ser bueno. Y esto es lo que necesitamos los hijos de Dios: empezar a vivir el ser buenos, y no por lo que hagamos o lo que hemos hecho nosotros, sino por lo que ya hizo Jesucristo en la cruz, por ti y por mí. Nos ha justificado, y eso nos permite delante de nuestro Padre Celestial vernos de una manera diferente. Además, si te das cuenta, la elección de la figura de un samaritano, considerado un hereje por el intérprete de la ley, mostrándole que la fe debe mantenerse a través de las obras. ¿Qué nos está hablando nuestro Señor? Que su pueblo solamente es un oidor y no un hacedor de la palabra. Son tiempos en los cuales tenemos que poner por obra todo lo que Él nos ha enseñado. Ahora, si tú te preguntas, ¿cómo puedo poner en obra todo lo que Dios me ha enseñado? ¿Cómo puedo ser un hombre, una mujer sensible a la necesidad de mi semejante, aquel que me puede ayudar o que me permite poder ser bueno? La palabra misericordia tiene varios significados, pero me gustó en especial este.
Y dice así: sufrir juntos. A esto se le llama empatía. Hay gente a tu alrededor en el cual tú requieres tener simpatía con ellos. En este momento hay mucha gente que está sufriendo por el pan de este día. Ya no por el de mañana, sino por el de este día. Hay mucha gente que tiene temor porque no sabe qué va a pasar con su trabajo. Hay mucha gente que no sabe qué va a pasar con su familia. Y en especial aquellos que están atendiendo en la primera línea esta epidemia, como son los médicos, los enfermeros o las enfermeras, aquellos que están atendiendo los servicios básicos para que las ciudades, las comunidades, los pueblos funcionen, como los que atienden las líneas de teléfono, las líneas de la luz, los que están atendiendo que sigamos teniendo los servicios básicos como el agua o los alimentos en los centros de distribución. En estos días estaba platicando con una cajera en uno de los súper de esos que tienen nombre y que hay muchos dentro de nuestro estado y en la mayor parte de la república. Y decía la cajera, dice, es que ya tenemos 2 semanas haciendo dobles turnos para atender a la gente que viene por su despensa. Y nos estamos solidarizando con ellos, pero estamos cansados. Necesitamos sensibilizarnos con esa cajera, no solamente ahí, en los bancos. Siguen abiertos y nos siguen atendiendo porque nosotros estamos requiriendo esos servicios. Algo tiene que pasar en este tiempo. Es para que tú y yo nos sensibilicemos. Necesitamos sufrir juntos. Necesitamos tener empatía. Por eso yo quiero invitarte a que permítete ser bueno. ¿Con quién? Con tu prójimo, con el que tienes cercano, con tu semejante. Dios, en la persona de Jesús, esto fue lo que le estaba enseñando al intérprete. Tú conoces la ley, eres maestro de la ley, pero no te has permitido ser bueno, porque no le estás poniendo en práctica. Quiero concluir con esta enseñanza. Te repito, hay muchas más cosas que podemos aprender y extraer de este tema, pero te quiero decir que estamos viviendo y viviremos tiempos peligrosos. El apóstol Pablo se lo dijo a su hijo Timoteo, y para eso te quiero pedir que me acompañes en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 1. ¿Qué le decía Pablo a Timoteo? También debes saber esto, hijo. También debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Tendremos más dificultades, te lo quiero decir. Y no lo hago para que en ti haya temor o psicosis, sino lo hago para que tú, a partir de ahora, si no lo has hecho, empieces a descansar y confiar en la dirección y en la sabiduría de nuestro Creador. ¿Quién es Él? Dios que hizo los cielos y la tierra. Él tiene control de toda la naturaleza, de todo lo creado, del reino animal y aún de todos los seres humanos. Él fue el que creó todo. Entonces Él puede poner en orden el desorden que hemos creado. También te quiero decir, ¿qué significa peligrosos? Hay una palabra en griego, chalepos. ¿Y qué quiere decir peligrosos? Son tiempos ásperos, difíciles, dolorosos.
dañinos, duros y difíciles de tratar. En un resumen, la palabra nos está describiendo a una sociedad desprovista de virtudes y en la cual abundan los vicios. Así nos hallamos, desprovistos de virtudes y abundan los vicios. Te quiero decir algo, esto que estamos viviendo va a permitir que muchas personas no vuelvan a ser los mismos. Yo, y espero que tú, no vuelvas a ser la misma persona una vez que pase esto que estamos viviendo. Te repito, la palabra nos describe a una sociedad desprovista de virtud, pero en la cual abundan los vicios. Y para eso te voy a pedir, porque es la palabra, lo que ya está escrito. Allí mismo en 2 de Timoteo capítulo 3, versos 1 al 5, de la Biblia de traducción del lenguaje actual, escucha lo que dice. Pablo dirigiéndose, dijimos, a Timoteo, de esta manera: debes saber también, Timoteo, que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, fíjate bien lo que está diciéndole, antes de que llegue el fin del mundo. Esto no es el fin. ¿Qué más dice el texto? La gente enfrentará muchas dificultades. ¿Por qué enfrentaremos dificultades? Verso 2. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. A la gente le preocupa más el dinero que su persona. ¿Qué dice el verso 2? Continúa diciendo: también habrá gente orgullosa, que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Verso 3. Serán crueles y violentos, no podrán dominar sus malos deseos, se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos, porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Y verso 5, dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. No te hagas amigo de esa clase de gente. ¿Cuál es el consejo de Pablo para Timoteo? ¿Cuál es el consejo de Dios para ti, para mí? Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado en este tiempo. Porque dependiendo de las amistades que tienes, se estará revelando qué es lo que hay en tu corazón. Ten mucho cuidado. Si tú y yo nos hemos dado cuenta que tenemos falta de la misericordia o que no estamos poniendo nuestra fe en obras, es el día que tú y yo hagamos una oración. Concluyamos esta enseñanza pidiéndole perdón a Dios, y no solamente perdón, sino también dirección para que obremos en misericordia en estos tiempos. Hazlo primero con tu persona y después con la que te rodea, porque no podemos dar lo que no tenemos. Repite conmigo: Padre, en el nombre de Cristo Jesús, quiero pedirte perdón por haber sido insensible, duro, por haber pasado de largo, aún viendo la necesidad de mi prójimo, aquellos que están cercanos a mí, aquellos que me han empujado para ser bueno y que yo no lo he permitido. Quiero pedirte que me perdones, porque este es el tiempo en que yo debo demostrar y mostrar a la gente que me rodea que tú eres mi Padre, que tú eres mi Dios y tú eres mi confianza. Gracias te damos, Señor, porque solamente a través de tu Santo Espíritu, yo y todos aquellos que alabamos y bendecimos tu nombre, podremos ser mejores. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto.